campanita. Ah, que la campanita. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Mónica para vecinos. Algunos ya me conocen, sí, hemos estado en otras charlas. Suelo acompañar en algunas charlas acá a Centro de Vida Sana, así que ya algunos ya me han escuchado. Y los que me conocen saben que yo siempre hago participar, no me quedo sola en este estrés. Vamos a estresarnos, nos estresamos todos. Así que bueno, ¿cuál era la idea de hoy? La idea es hablar sobre la felicidad. Un tema que muchos pensadores y muchos filósofos religiosos a lo largo de la historia han hecho grandes reflexiones sobre eso, de lo que se supone que sería el concepto de la felicidad. Y siempre ha sido como un tema que a la gente, me incluyo obviamente, no nos preocupa, pero que a veces no lo entendemos o estamos un poquito desorientados en los conceptos. Así que voy a tratar primero de darle una definición de lo que dice la psicología, como para partir un poco. Dice que es un estado emocional, subjetivo, que consiste en bienestar cuando alcanzamos nuestras metas. Esa es una de las definiciones. La filosofía, en cambio, dice que tiene que ver con la autorrealización. No sé si ustedes todos saben que hay un día de la felicidad. ¿Sabían eso? No. Siempre se aprende algo. En el 2012 la ONU generó un día. ¿Nadie sabe seguro? No. Vamos a un premio, parece. Que yo lo he leído y me parece que es el 20 de marzo. Muy bien. ¿Por qué? Porque consideraba que la felicidad tenía que ser incluida en las políticas de gobierno, ¿no? Así que ese día, en el 2012, el 28 de junio creo que se reunieron y lo tomaron la ONU como un día internacional, que es el día 20 de marzo. Así que ahora todos ya saben que el 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Bien, ahora vamos a tratar de poner en claro algunos conceptos, porque a mí me parece, por lo menos a mí me pasó, cuando estudiaba este tema y cuando iba buscando bibliografía, que yo también me desayuné con muchas cosas que no las tenía claras y que estaba convencida de que así era. Ahí en los papelitos que le distribuí tienen un número. Yo quiero que lean el 1, en ese orden por supuesto, el 1, el 2, el 3 y el 4. No hay excusa de lentes acá, se los prestamos. Bien fuerte. ¿Quién tiene el 1? Yo acá. Dale. De acuerdo a Aristóteles, es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana. ¿El 2? Acá está el 2. Sócrates. El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. ¿El 3? La felicidad radica sobre todo en el crecimiento personal. ¿Y el 4? Platón. Jean-Paul Sartre dijo: la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Bien. Si recabamos todos estos datos, estamos teniendo pinceladas de lo que es la felicidad. Fíjense que todos ellos en común tienen el tema de que la felicidad se da si hay algo, ya sea afuera o adentro, hay algo ahí. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde la publicidad, la globalización, los surgimientos de muchos movimientos dicen que la felicidad vale todo para ser feliz. Vos tenés que, no importa qué hagas, lo importante es que seas feliz. Y me parece que ahí están confundiendo felicidad con gozo, con placer, y a veces las palabras se mezclan. Incluso algunos movimientos más conservadores hablan que la felicidad tiene que ver con el desarrollo de la familia, con el desarrollo de la pareja, y no es que no estén, no esté incorporado dentro de lo que es el concepto de la felicidad, pero nosotros estamos hablando de algo mucho más profundo.
¿Alguna vez se hicieron la pregunta de si son felices? ¿Todos se preguntaron? ¿Y con qué se encontraron la respuesta? ¿Con un sí o con un no? Generalmente a veces sí. ¿Quién contesta que no? ¿Quién contesta que no? De a ratito. Yo creo que la felicidad no es un todo. Yo creo que está compuesto por momentos. Ajá. Acá dice Jacqueline. Me acordé. Muy bien. Acá dice Jacqueline que para ella es momentos y no una cosa constante. O días. Yo opino lo mismo, ¿no? Ok, bueno. Pero si uno saca un balance, normalmente uno dice o es más feliz o menos feliz, ¿no? Generalmente el balance No. siempre tira más Todas para las un lado. opiniones son válidas. La felicidad es algo muchísimo más profundo. Mucho más profundo. La felicidad, no estoy diciendo que todo esto no forme parte del concepto de la felicidad, pero la felicidad tiene que ver con saber dónde voy, con el rumbo que sigo, saber dónde estoy parado, saber con mi propio descubrimiento. Tiene que ver con no estar perdido. No vivir en la incertidumbre. ¿Qué palabra no estar perdido? Bien. Quiero, por ahí tienen un 5, un 6, un 7 y un 8. También en secuencia, un 5. El hombre más feliz es aquel que sabe reconocer los méritos de los demás y puede alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. Qué bueno. Ajá. ¿Quién lo dijo? Qué bueno. Good. Bien. 6. Acá. Los estoicos. La felicidad se alcanza dominando las pasiones y aceptando la existencia determinada. ¿Podés repetirlo? La felicidad se alcanza dominando las pasiones y aceptando la existencia determinada. ¿Quién lo decía? Los estoicos. ¿Quién? Los estoicos. 7. Budistas. Hay un entrenamiento mental donde se produce la liberación del sufrimiento y la superación del deseo. ¿Y el 8? El Mahatma Gandhi dijo: la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Bien. Fíjense que los 4 primeros pensadores hablaban más de lo que tengo, y estos pensadores, incluso movimientos como los estoicos, tienen más que ver con el incentivarse, con el interior, con el reconocer al otro. O sea, fíjense, y todos tienen razón. Y no. ¿Por qué? Bien. Ahora vamos a ir a lo que piensan algunos religiosos. Algunos religiosos nos han hecho creer durante mucho tiempo que no está bueno el placer, que no está bueno disfrutar de las cosas. Que nosotros como cristianos, por ejemplo, llamarlo de alguna manera, o los musulmanes, no importa quién, los religiosos en general, es como que está mal disfrutar de las cosas, está mal disfrutar de la compañía, que está mal, y sin embargo también se equivocaron. Bien, yo les hago una pregunta. Cuando pasan por una situación displacentera, ¿se puede ser feliz? No. Ajá. Acá algunos dicen que sí, allá dicen que no. Es todo un aprendizaje en estas situaciones. Un aprendizaje. La felicidad es un aprendizaje. Y en lo malo aprendes lo bueno. Por eso Cuando estás enfermo, la salud es Ajá. aprender a valorar. Claro. Durante mucho tiempo los griegos, y lo tenemos bastante incorporado, nos han separado. El cuerpo por un lado, la mente por el otro y el espíritu por el otro. El cuerpo todo lo malo, la mente lo sabio y el espíritu todo lo bueno. En realidad nosotros somos un todo. Y en ese todo que nos toca vivir, tenemos de todo. Cosas de sufrimiento
y cosas no de sufrimiento. Sin embargo, todo eso es un camino. Y en ese camino va la felicidad. En ese camino de no estar perdidos, de saber cuál es nuestro rumbo, va la felicidad. ¿Se va entendiendo a lo que quiero ir? Bien. Ahora bien, yo voy a tomar, tenemos Biblia, quiero leerles una cosa para que me entiendan. ¿Tienen por ahí? Si no, yo acá traje. Quiero que vayamos a las bienaventuranzas. Yo les cuento una cosa. Ustedes todos saben que cuando Jesús vino a esta tierra, en un momento dado, hay un famoso sermón en la Biblia que se llama el Sermón del Monte. Hay unas bienaventuranzas que están en Mateo 5 y quiero que sepamos lo que piensa Dios respecto a la felicidad. Porque ¿quién nos creó para ser felices? Dios. Bien. En eso lo tenemos claro todo, ¿no es cierto? Y sí, Él es nuestro Mesías, nuestro creador. Mateo 5. Mateo 5. Cuando Jesús vino, la gente, les quiero dar el contexto, la gente creía que Él venía para libertarlos de los romanos, o sea, Él venía como rey para quitarlos del yugo de los romanos. Sin embargo, Él en este sermón les hizo ver algunas otras cosas y yo quiero que las veamos hoy, porque nosotros tenemos un poco de confusión de lo que es la felicidad. Nosotros la felicidad la tomamos como el ahora, como lo que me produce placer, nos han confundido mucho, no entendemos que es un camino a profundizarnos, es un camino a conocernos, es un camino que implica también sufrimiento. Entonces en las bienaventuranzas les hago una aclaración, en griego significa Macario significa ser feliz. Entonces cuando digo bienaventurado, lo mismo que decir felices, ¿está? Como para que incorporemos automáticamente. Si les quiero esto para que comparemos lo que ya hemos visto, lo que decían los filósofos, los pensadores, grandes religiosos. Ahora quiero ver lo que dice Dios. Fíjense que dice, cuando voy a leer esto, yo les digo lo que a mí me pasó, a mí me generó muchísima controversia algunas cosas, pero creo que tiene que ver con que no entendía lo que significaba. Dice, felices o bienaventurados, dice Mateo 5, versículo 3, voy a leer directamente. Hay muchas bienaventuranzas, yo voy a leer las 3 primeras para que podamos entender. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así empezó Jesús a decirle a todos los que esperaban que Él les venga a decir, señores, yo voy a quitar el gobierno de Roma, el yugo de ustedes, de ahora en más, quédense tranquilos. No, dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren lo que les promete a los pobres de espíritu. Bien. Resulta que la sociedad nos dice que el camino a la felicidad tiene que ver con la obtención de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nos genera 2 grupos de gente. Aquel que va obteniendo cosas y llega a la obtención máxima de casi no tener nada y ahí se encuentra con que no es feliz. Entonces todo lo que dijeron fue una mentira. Y está el otro que no tiene nada y que culpa no tener nada porque es su infelicidad. Entonces nos divide en 2 grupos de personas, en aquel que tiene todo y que no es feliz, y en aquel que no tiene nada y que cree que eso tenía que ver con su felicidad. ¿Qué nos está diciendo esto de la sociedad? La sociedad te está trasladando a vos que la felicidad depende solamente de vos. Y no digo que no sea así. Acá Dios nos dice que lo que te hace feliz es que lo tengas a Él. Fíjate que te cambia a dónde tiene que ir la felicidad. En la segunda parte dice, bienaventurados, el versículo 5, los mansos. Algunos dicen los humildes, bueno, depende de la Biblia. Los mansos, dice, porque ellos heredarán la tierra. ¡Apa! Los mansos. Si ustedes van a una entrevista de trabajo y le preguntan, ¿y usted cómo considera su carácter para este trabajo? Y yo soy humilde, manso. ¿Les van a dar el trabajo? No. No queremos ni, nosotros queremos a alguien que
se arremeta con todo. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente estamos en una sociedad en la que decir humilde y decir manso es sinónimo de debilidad. Exacto, mal visto. Está mal visto. Sí. Ustedes le dirían a su hija, casate con un hombre manso, tranquilo, humilde. Nunca le dicen eso. Porque la mansedumbre y la humildad es un concepto tan desvirtuado, tan distorsionado, que se lo asocia solamente con debilidad. Exacto. Y no es así. Yo tampoco. Yo no lo llevo, yo nunca lo llevé así a la humildad. Al contrario, yo a mis hijas, por ejemplo, lo primero que le digo, que uno con humildad va a conseguir muchas más cosas y va a llegar más lejos, porque es como que va a un criterio medio. Exacto. Para mí, para mí, yo pienso de que yo, como a mamá, me gustaría para mi hija un hombre manso, humilde y no un soberbio. Y en el trabajo estoy igual. Yo tengo mi cargo gente, hago logística y mi forma de tratar a la gente siempre es humilde, o sea, es ¿Pero qué percepción tenés vos de lo que es la humildad? ¿Qué tiene que ver la humildad de que habla acá la Biblia? ¿De qué trata? No sé, o sea, yo entiendo humildad, yo la palabra humildad la entiendo como que no creerme superior a nadie. O sea, muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien. De eso habla este versículo. De la percepción de lo que sos vos. Ni superior ni inferior a nadie. Dios puso en vos lo mismo que puso en mí. Por eso lo mismo que puso en el ser humano que puede estar debajo de un puente viviendo, lo mismo que puso en el presidente de la nación. Las mismas cosas nos creó con los mismos elementos. La diferencia está lo que hacemos con eso. La humildad tiene que ver con esto, con la percepción de lo que somos dentro del contexto de la creación. Y entender que Dios nos creó a todos con las mismas herramientas, con los mismos elementos, con las mismas cosas. Y asimismo somos distintos unos al otro, tenemos nuestro propio sello. Pero nos creó con los mismos elementos. Por lo tanto, no tenemos que demostrar nada a nadie de quiénes somos. Porque nosotros somos lo que somos en el contexto de la creación en función a lo que Dios quiere que seamos. En el otro hay una aventuranza que dice, que me la salté, dice, los que lloran, porque ellos serán consolados. Fíjense que acá dice, felices los que lloran. Vieron que yo recién les pregunté, ¿ustedes pueden en un momento de sufrimiento tener un tema de felicidad? Felices los que lloran. Lo que está diciendo es, felices aquellos que se conectan con sus emociones. Claro. Porque si no te conectas con las emociones, cualquiera que fuera, no te conectas con la vida, no te conectas con vos mismo. Si nosotros le escapamos al sufrimiento, lo único que vamos a lograr es que ese dolor esté atrapado dentro nuestro y se transforme en una infección que si no la sacamos a través de varias cosas, en un momento hablamos sobre el perdón, alguno no sé si habrá estado, entonces si no sacamos de adentro el dolor, se va a podrir y nos vamos a podrir nosotros. ¿Y saben qué es lo peor? Que si no sacamos y no enfrentamos el sufrimiento y no nos conectamos con nuestras emociones, ¿qué va a suceder? Nos perdemos la posibilidad de ser felices. Y fíjense que después de tantos años la psicología le da la razón a la Biblia, porque dice la psicología que si nosotros ante un dolor mediano, grande o lo que sea, no nos conectamos con las emociones y no enfrentamos el dolor y no lo superamos, nos volvemos inestables. Nos volvemos infelices, nos volvemos disfuncional. O sea que con el tiempo la misma psicología está diciendo lo que dice acá, felices los que lloran. Lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de que llorar por algo o por alguien es debilidad. Es debilidad. O es debilidad, o es angustia, o es infelicidad. Y ojo, no estoy diciendo con esto que si nosotros vamos a un velorio vamos a estar sonriendo.
¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, nosotros, nos guste o no, estamos en esta tierra para vivir la vida dentro del concepto de la creación. Y la vida tiene que ver con todo. El camino de la felicidad tiene que ver con todo. Tiene que ver también con enfrentar estas situaciones que la vida nos va a dar, que no son agradables, pero que construyen el camino a la felicidad. Porque no podemos ir llevando mochilas y sonriendo todo el tiempo diciendo que todo está bien, cuando en realidad esas mochilas no logramos sacarlas porque tenemos miedo. Entonces acá lo que está diciendo Dios es: conectémonos, seamos nosotros mismos, lloremos si tenemos que llorar, pero seamos nosotros. Una de las cosas que me gustaría que de alguna manera quedara claro es que nosotros debemos construir nuestra felicidad sobre bases sólidas, no sobre arena. Porque si nosotros no construimos nuestra felicidad y no empezamos ese camino hacia la felicidad sobre roca, es muy difícil que podamos mantenernos cuando vienen situaciones que no nos gustan. Si uno construye, como decía en la parábola de Jesús, que uno construye una casa sobre la arena y el otro sobre la roca y viene una tormenta, ¿cuál creen que sea la casa que se vaya a destruir? La de la arena. No tenemos cimientos que sean buenos en una arena. En esto nos dice Dios que tenemos que decidir dónde estamos parados, porque la felicidad, de alguna manera, es un camino, pero también es un resultado. Y ese resultado va a depender del paso a paso que vamos dando y de la construcción que vamos haciendo, aún en las situaciones que no queremos pasar. Entonces, si yo tuviera que preguntarles ahora, ¿la felicidad es un camino o es una finalidad? Es un camino. Un camino. La felicidad es un camino. Es un camino de construcción y a veces destrucción. De construcción y de destrucción. De construcción y destrucción. De construcción de nuestro carácter y de destrucción de nuestra soberbia. De construcción de nuestros placeres y de destrucción de nuestras infelicidades. De construcción permanente. Pero ¿y saben qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Quiénes somos nuestros mayores enemigos? Nosotros mismos. Nosotros, porque no queremos de ninguna manera enfrentarnos a situaciones que no nos queremos enfrentar y nos estamos privando de otras. Porque ¿saben qué? Creo que van a hacer un taller de resiliencia. ¿Saben qué? Siempre recuerden esto. Y no quiero ir a facilismos, pero recuerden porque es la mejor manera de representarlo visualmente. La oruga pasa por un proceso muy difícil para convertirse en mariposa. Y está comprobado por estudios científicos que han estudiado a través de estímulos, que es un proceso muy doloroso para la oruga. Por estímulos que, bueno, se han conectado, ustedes saben que la ciencia ha avanzado mucho. Es la crisálida que dicen. La crisálida, bueno. Sí, son y son fuertes, es como la víbora cuando tiene que cambiar de piel, es como, ustedes saben que el águila, por ejemplo, golpea el pico de tal manera, eso bueno, son conceptos para que ustedes los tengan. Lo mismo nos pasa a nosotros. Es necesario que tengamos que pasar a veces por momentos complicados, difíciles, pero ese camino lo tenemos que hacer aún en contra de nosotros. Y sí. Aún en contra de nosotros. No le tengamos miedo a ese camino, no le tengamos miedo a ese camino que tiene que ver con la construcción de nuestra humildad, con la conexión con nuestro entorno, con la construcción sobre roca. Porque si nosotros vamos dejando de lado todo eso que la sociedad nos dice, porque vos tenés que ser soberbio, porque te van el carácter tiene que ser fuerte, porque gritar más hace que te tengan miedo, todo eso
el camino va por otro lado. La felicidad es un camino que construimos minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, día a día, tratando de ir en contra de lo que quisiéramos hacer, de nosotros mismos. No nos confundamos en los conceptos. Y yo los invito, yo siempre soy cortita, y yo les invito a que esta construcción la hagan sobre una roca. Desde mi punto de vista, tenemos una sola roca, Es Dios. que es Jesús. Los que no creen en Él, intenten conocerlo y se van a dar cuenta que hay una sola roca. Tratemos de este camino de la felicidad, la podamos construir no basándonos ni en hechos materiales, ni siquiera a veces en el otro. Porque este es un camino personal. Este es un camino personal. Y es un camino de saber exactamente dónde estamos dentro de la creación. Percibirnos como somos, ni mejor ni peor que nadie. Tenemos un camino donde estamos ya preparándonos para en ese concepto de la creación. Nosotros tenemos una función. Todos tenemos una función. Está en nosotros saber cuál es. Así que bueno, los invito a poder hacer este camino con quien quieran hacerlo, pero recuerden que lo importante es que es el autodescubrimiento, es el estar uno sabiendo dónde estamos parados, qué rumbo seguimos, de quién nos tomamos, a dónde construimos, y sobre todo que no nos dé vergüenza, porque Dios mismo dice que todo eso que la sociedad nos dice que no es lo correcto, Él nos dice que esos, los que se conectan, los que lloran, los que sufren, los que enfrentan, todos los que son mansos, todos esos son los que van a tener la tierra. Y en esa tierra les puedo asegurar que no va a haber nada más que felicidad. Así que lo invito a